Hola muchachos, bienvenidos a mi primer vídeo de largo formato en el que he venido a hablaros acerca de mi transición desde ser un guía espiritual o un chamán a ser un sencillo acompañante. Y por qué he hecho esta transición, qué cosas he visto y qué cosas he sentido que me han llevado a querer tomar esta transición. Y todo esto lo digo dentro del contexto del uso de psicodélicos. Yo me he dedicado durante varios años, desde que tengo 16 años, a acompañar a diferentes personas en viajes con setas, con psilocibina, con LSD, con ayahuasca y con DMT. Mi primer viaje de setas fue con 16 años. Me gasté todo el dinero que me regalaron mis familias por mi cumpleaños en setas y me llevé a varios amigos de clase del instituto a tomar setas al campo durante un día. Entonces esta fue mi primera toma y fue la toma en la que yo ya adopté como un poco un rol como de cuidador, como de estar pendiente de los demás, de estar un poco vigilante de los demás, a pesar de estar dentro del trip. Me sentí ya un poco con esa responsabilidad y desde entonces he acompañado 38 viajes que han sido primer viaje de setas y he acompañado muchos más, pero he acompañado como primeros trips de setas en 38 ocasiones. Luego he acompañado a más de 100 personas en su primer viaje del LSD. Algunos de ellas han sido amigos, algunos de ellas han sido como una forma un poco más profesional. He acompañado más de 20 viajes de ayahuasca y he acompañado unos entre 10 y 15 viajes de DMT fumado de diferentes personas. Entonces, bueno, yo estuve en Perú con un chamán, con un maestro espiritual ancestral de allí que se llama Martín Ordóñez. Estuve allí 3 meses con él, que me estuvo enseñando cómo preparar la ayahuasca, cómo acompañar los viajes, cómo hacer unos cantos, unos ícaros y en general varias técnicas que él heredó de su familia y que a mí me han servido también, como algunas de ellas para implementarlas en mi propia vida y algunas de ellas para implementarlas en mi manera de acompañar o en el pasado guiar viajes a otras personas. Entonces, ¿yo por qué he hecho esto, no? ¿Yo por qué cambio la manera de llamarme a mí mismo, de decir que te estoy guiando un viaje, a decir que te estoy acompañando durante tu viaje? Es todo por los roles que se adoptan durante el viaje, durante la experiencia, donde tú te pones muy sensible. Se adoptan unos roles en el cual hay uno que es un alumno y otro que es un maestro. Hay alguien que le va a revelar al otro cosas que el otro no sabe y el otro está en una posición de espera para recibir la información de otro que le va a dar como para mejorar su vida o para para sanar un trauma o para cambiar de creencias, para cambiar de ideas, de estructuras mentales. Entonces yo he cambiado principalmente por este motivo, ¿no? El primero de ellos es como los roles que se adoptan. Hay un montón de casos, sobre todo lo puedes ver en sectas, de personas que se han aprovechado de ese rol o personas que tienen como una baja autoestima y que son presas fáciles para maestros o para guías espirituales que tienen como una gana o una intención de aprovecharse de las otras personas. Entonces yo he visto un poquito cómo era el paisaje de gurús o chamanes o maestros y he visto que ha habido todo tipo de abusos, algunos de ellos gravísimos. Y entonces he visto cómo de esta posición, como yo lo que he cambiado es de esta posición en la que yo sé cosas que tú no sabes y yo te enseño cosas y te voy como haciendo pequeños ejercicios y tal, lo que he cambiado es que los dos somos exploradores de la conciencia y yo vengo en calidad de explorador experimentado a copilotar tu viaje. Tú vas a ser el piloto de tu propio viaje y yo voy a estar en el asiento de copiloto. Entonces, ¿yo por qué hago esto? Porque yo lo que intento, por ejemplo, si la persona se aproxima al viaje con una intención de sanar, o si se aproxima al viaje con una intención de alterar sus propias estructuras mentales, de cambiar de ideas porque hay algún pensamiento que le esté produciendo malestar o alguna forma de ver las cosas que le esté produciendo malestar, yo lo que hago es animarte a que a través del viaje tú te des a ti mismo lo que necesitas. Es decir, yo te ayudo a contactar con tu poder sanador interno ya existente. Con que tú eres la medicina, con que tú eres la sanación, con que tú la llevas dentro y como que nadie más que ti mismo va a ser capaz de darse a sí mismo lo que necesita.
Y cualquier otra persona que te diga lo contrario, yo creo que te está engañando. Como cuando una persona te dice que sabe lo que tú necesitas, te está quitando el poder. Cuando una persona te dice que sabe cómo tú tienes que sanar, yo creo que te está quitando el poder en un porcentaje grande de los casos. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante ver cómo diferentes backgrounds educativos o diferentes trasfondos educativos han llevado a las personas a tener reflexiones o revelaciones muy diferentes, ¿no? Entonces yo he visto que ha habido una diferencia muy grande entre las personas que se aproximan a hacer el viaje con un bagaje espiritual, con un bagaje en estudio de la mente humana, de la conciencia, en el estudio de la psicología o de la psiquiatría, y personas que no han tenido ningún bagaje ni ningún estudio en todas estas cosas, ¿no? Porque el LSD, por ejemplo, en el caso del LSD, que es un serotoninérgico, en el LSD lo que haces es conectar datos, digamos, ¿no? Tú tienes unas autopistas neuronales donde hay datos, hay elementos de la realidad que están conectados. Por ejemplo, lo llena que esté tu nevera está conectado con tu cartera, pero también lo llena que esté tu nevera está relacionado con el precio de los alimentos. Tu cartera está relacionada con el precio de los alimentos. Es como que empiezas a ver la relación entre todas las cosas y al final te vas dando cuenta de que todo está interconectado y de que todas las personas formamos parte como de una gran red o una gran malla, ¿no? Entonces, insights o revelaciones como estas son mucho más fáciles de tener si tú has profundizado en alguna, por ejemplo, en alguna rama espiritual como el budismo, cuyas enseñanzas ya te pueblan la cabeza con todos estos datos que quizá al escucharlos dentro de un podcast o quizá al leer un libro de budismo sea como más complicado a primera vista integrarlos, porque tú tienes unas autopistas neuronales, estas estructuras mentales muy rígidas en la cabeza, pero el LSD lo que hace es como que disuelve durante un rato o gasifica las estructuras mentales de manera que tú puedes reconfigurar tu realidad o datos que tu visión de la realidad antes no permitía que se conectaran, porque a ti te parecía que eso era falso, de pronto tú le das una oportunidad a que hay otras opciones que pueden ser en la realidad, a que hay otras cosas que pueden ser. Entonces, cuando tú das validez a cosas que antes no te creías que eran posibles, de pronto tu mente se empieza a reconfigurar de una manera muy especial. Cuando tú te aproximas a este viaje con un conocimiento de compasión, has profundizado en una doctrina que te habla sobre la compasión, que te habla sobre el entendimiento con las otras personas, que te habla de amar a los demás y amarte a uno mismo, que te habla del perdón. Tú tienes muchos más datos sobre todos estos elementos para conectar y llegar a conclusiones más profundas dentro del viaje. Entonces, lo que sí te puedo recomendar es que hagas un estudio efectivamente de tradiciones espirituales antiguas, de sabiduría antigua, que hagas estudios de psicología, que hagas estudios de metafísica, que estudies un poco de filosofía, es decir, que te llenes un poco la cabeza de datos que tú luego puedas conectar durante el viaje, de manera que los puedas integrar después. Integrarlo quiere decir como unos datos que tú has conocido, o que has conectado o que has canalizado durante el viaje. Integrarlo quiere decir implementarlo efectivamente en tu vida. En inglés esto se llama embodiment, que es algo así como incorporarlo. No incorporarlo es como que esté en tu cuerpo, como vivirlo con el cuerpo, ¿no? Y hasta que tú no vives con el cuerpo estas lecciones, no eres capaz de integrarlas, no eres capaz de llegar a este embodiment. Hasta que tú no vas a la vida y en las situaciones de la vida eres capaz de integrar este conocimiento, solo al utilizar el conocimiento realmente y efectivamente en la vida es cuando lo has integrado. Entonces, os voy a hablar un poquito sobre este tema de la transición, ¿no? Cómo yo enfoco ahora los viajes, cómo enfoco mi rol como acompañante y de dónde yo parto, ¿vale? Os voy a hablar de dónde parto. Yo parto como acompañante de una imagen mental interna, que es mi columna vertebral, hasta la médula. Y cuando yo guío un viaje, lo que hago es que convierto a mi columna vertebral como en un faro. Yo lo llamo el faro dorado de Alejandría. Entonces, el faro dorado de Alejandría lo que hace es que guía, o sea, lo que hace es que da alerta, ¿no? Digamos, alerta de una posición.
Entonces yo lo que hago es que alerto de una posición también. Mi columna, o sea, mi cuerpo entero, pasa a ser como un dedo que apunta. Y yo con mi dedo señalo a determinados aspectos de la condición humana o señalo a determinados aspectos de la mente humana solamente en caso de que tú necesites como volver a la paz, ¿no? Porque durante el viaje es como muy sencillo que se produzca como un momento de estrés o que se produzca como un momento de miedo, a veces incluso de terror. Entonces es muy importante como esta función del acompañante, como que el acompañante no se inmute y no se deje llevar por tu miedo o tu estrés o tu terror que siempre va a venir como de un lugar interno, como de un lugar de movimiento interno, como de algo a lo que tú no te estás queriendo enfrentar, una cosa que se te está revelando que tú no la quieres aceptar. Entonces en estos casos muchas veces se produce este mal viaje o este estrés, ¿no? Y por eso es tan valioso tener una persona a tu lado que no se deja llevar por tu estrés, sino que en todo momento mantiene la calma y te sirve como un refugio, te sirve como un bastión de tranquilidad al que poder aferrarte, ¿no? Como que tú a través de las neuronas espejo todo el rato tienes a otra persona al lado que está en plena calma observando tu proceso y que si es necesario interviene. Entonces, ¿de qué manera interviene el faro de Alejandría cuando hay un mal viaje? ¿De qué manera intervengo yo en un viaje cuando veo que alguien lo está pasando mal? Es toda una cuestión de atención. Es toda una cuestión de tú dónde estás depositando tu atención en ese momento. Entonces, mi rol, el rol que yo me he asignado a mí mismo y el que yo creo que más ayuda a las personas, en este caso con los malos viajes, es el de alguien que te ayuda a devolver la atención al amor. Esta es, yo creo, la misión más importante que debe tener todo chamán, que es el de devolver la mirada hacia el amor. Hacer que, si tú, de pronto, esta vibración que se está produciendo dentro de ti, elevarla de nuevo a través de devolver la atención al amor a uno mismo, el amor a la tierra, el amor al resto de seres humanos, a la naturaleza. Siempre esa vibración es súper sanadora. Y es una cosa que es sencillo volver a ella con la atención, porque está presente en todo, está presente en todo momento. Entonces yo cómo enfoco mi trabajo con las personas, ¿cómo enfoco este trabajo? Yo normalmente suelo hacer un trabajo de 3 días con las personas. El primer día lo que hacemos es que nos conocemos, es que tenemos una conversación más o menos profunda en la cual hablamos sobre cuáles son como nuestras expectativas en la vida, cuáles son nuestros miedos, momentos como importantes de nuestra vida, de una manera que establezcamos un vínculo y una confianza, y a través de ese vínculo y esa confianza podamos tener esta experiencia psicodélica juntos, que en algunos casos es bastante sensible. Entonces a mí me parece muy importante, lo primero de todo, conocer bien a la persona y dormir junto a esa persona, no exactamente al lado, sino yo para mí lo concibo en el mismo espacio energético. Puede ser dentro de la misma casa, en diferentes habitaciones, de manera que al día siguiente, cuando nos despertamos a través del sueño, hemos integrado la energía del otro dentro de nosotros. Entonces ya nos despertamos como con una confianza. Después, lo que animo a la persona siempre es a preguntarle ¿con qué intención te aproximas al viaje? ¿Tú qué esperas obtener de este viaje, ¿no? Hay algunas personas que quieren volverse más creativas, simplemente quieren tener un proceso artístico. He estado con algunas personas que eran simplemente cantantes o bailarines o pintores, que querían darle un enfoque diferente a través de la interacción con estas moléculas, con la psilocibina o con el LSD, a su arte. He trabajado también con psicólogos. Entonces el psicólogo, cuando se aproxima con todo este conocimiento, su intención es más de la expansión de la conciencia. He trabajado también con artistas marciales, por ejemplo. Esta persona venía con una intención de sanación. He trabajado con funcionarios públicos, algunos de ellos, uno de ellos en concreto policía. Esta persona se aproximaba al viaje con ganas de ser más compasivo, de ver cosas que no estaba siendo capaz de ver. Entonces, bueno, hay diferentes intenciones con las cuales tú te aproximas al viaje. Yo trato de ayudar a la persona a través de un diálogo como a que profundice en diálogo en esa intención que esa persona tiene, en cómo espera salir al otro lado del viaje, tú qué esperas que suceda aquí. Entonces, cuando tú dialogas sobre esto, tu subconsciente va tomando nota de todo esto
Y luego animo a la persona también a que haga una meditación. Hacemos una meditación de aproximadamente unos 20 minutos, en el cual ponemos todo el enfoque en esta intención que tú tienes, ¿no? En eso que tú tienes, que tú quieres lograr a través de este viaje. Y después de esos 20 minutos, lo que hacemos es que tomamos, dependiendo de lo que haya solicitado la persona, si quiere tomar LSD, o si quiere tomar setas, o si quiere tomar DMT. Entonces después tomamos la molécula o la medicina, o la droga, o la sustancia, como lo quieran llamar, y hacemos un viaje de las horas que duren, ¿no? El LSD a veces dura entre 8 y 12 horas, las setas suelen durar unas 5 o 6 horas. Y a lo largo del viaje yo tengo dos modalidades. Uno, puedo enseñarte como ejercicios que yo he aprendido, que a mí me han servido, como psiconauta experimentado. Puedo ayudarte como con alguna meditación guiada, cosas que he aprendido en el budismo, cosas que he aprendido en el taoísmo, cosas que he aprendido en el hinduismo, en el cristianismo o en distintas doctrinas filosóficas. Podemos dialogar sobre estas cosas porque en el viaje siempre se llegan a conclusiones muy profundas. O yo simplemente puedo estar enfocado como, o sea, mi enfoque siempre, la manera en la que yo intenciono el viaje, porque yo siempre tomo la medicina con la otra persona, la intención que yo le pongo al trip, siempre lo sostengo, lo miro y le pongo una intención con la mente, y mi intención es ayudar a la persona a que consiga exactamente lo que quiere a través de mi presencia. Entonces yo pongo ahí toda mi intención y toda mi atención en ayudar a que la persona obtenga eso que se ha aproximado al viaje con intención de tener. Entonces esta segunda modalidad es simplemente de presencia. Yo soy una presencia calmada, sonriente, tranquila, amorosa, compasiva, sin juicios. Eso es muy importante, como que tu mente la tienes que librar de juicios, porque esos juicios producen una vibración mental en la sala que es muy perceptible. Tú cuando estás de ácido estas cosas las sientes súper bien. Entonces es muy importante como haberte entrenado previamente para no juzgar, para que las cosas aparezcan una detrás de otra y sean simples apariencias en el campo de la conciencia, que no haya ninguna etiqueta ni nada alrededor, porque esto puede ser muy sensible para la persona. Tú con que lo etiquetes en tu mente, la telepatía es una cosa que se incrementa muchísimo en los viajes. Entonces simplemente con que tú produzcas un juicio, una etiqueta o una vibración mental acerca de lo que alguien acaba de compartir o decir o sacar del fondo de sí mismo, es muy importante que tú tengas esta mente clara o esta mente que no juzga. Entonces esta es la segunda modalidad, es la segunda manera en la cual yo me aproximo al viaje con la otra persona. De las dos maneras yo creo que se pueden sacar cosas muy buenas. Todo esto depende mucho de también cuál sea lo que la persona demanda, ¿no? Lo que la persona quiere. Entonces cuando se van bajando los efectos del viaje, empezamos a conversar sobre todo lo que acaba de suceder, sobre qué cosas has visto por primera vez, qué cosas has sentido, qué sensaciones has tenido. Hay gente que siente como una unidad con el todo, hay gente que siente una interconexión, que todas las cosas están conectadas, gente que contacta con un amor puro, infinito, gente que alcanza ideas o revelaciones o reflexiones que luego más adelante en su vida tienen mucha utilidad para ellos. Entonces esto es una cosa que es muy curiosa, ¿no? A mí me parece que es una cosa muy poderosa, que tiene el poder de cambiar la vida de las personas, que tiene el poder de sanar a las personas y sobre todo que tiene el poder de mejorar la vida de personas que ya están bien, personas que ya tienen una buena vida. Esto tiene el poder de mejorarte mucho tu vida, estando ya súper bien. Y entonces cuando hablamos sobre todo esto que acabamos de ver en el viaje, qué cosas has vivido por primera vez y tal, hacemos una cena saludable y pasamos la segunda noche juntos, idealmente bajo el mismo espacio. Entonces el tercer día es la integración del viaje, es ver de qué forma todas estas cosas que tú has visto, el viaje digamos que es la primera puerta, es el umbral, y cómo vas a cruzar ese umbral, cómo vas a incorporar todas esas visiones en tu día a día, cómo vas a aplicarlas en tu vida. Y ese es el día de la integración, es el tercero. El proceso de integración, o sea, yo lo que hago con las personas es que hago después un seguimiento durante varias semanas, porque la integración es una cosa que dura varias semanas, a veces años incluso. Yo todavía estoy integrando alguno de los viajes que he hecho, en el cual he visto cosas poderosas y profundas,
y que hoy en día todavía estoy tratando de terminar de darles un sentido, de terminar de darles una estructura dentro de mi cabeza para poder implementarlas efectivamente en mi día a día. Entonces eso es todo, muchachos. Este es mi primer vídeo de largo formato, espero que les haya gustado, espero que les haya interesado y nos vemos más adelante. A cuidarse.